Ok, pues básicamente, ¿qué hablamos? Estamos en torno a recopilación de datos. Cuando hablamos de recopilación de datos, entonces, ¿qué es lo que básicamente va a guiar la investigación clínica que estemos haciendo, todos los instrumentos que ustedes estén planificando? ¿Qué es lo que queremos? Contestar la pregunta de investigación, ¿correcto? Quiere decir que antes de nosotros entrar a mirar esta parte de instrumento, es bien importante que tengamos bien claro el diseño de nuestro estudio. Y vamos a ver que el cuestionario o la medida de recopilación de información, que a veces lo vemos como algo de que no, pues como que siempre decimos, pues mira, eso lo cogemos en un cuestionario. Porque no es cierto que básicamente siempre pensamos como que en cuestionario es lo que va a ser. Realmente es un planteamiento que tenemos que revisitar y vamos a ver entonces que el recopilación de datos lo vamos a ver como una parte de todos los pasos que lleva a cabo en un proyecto de estudio investigativo. Por lo tanto, fíjense en que en el identificar esta área de estudio, ¿hay alguna área de estudio que alguien esté llevando a cabo que la podamos tomar como ejemplo? ¿Me quieren decir? Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando una base de datos que todavía no está metida en el sistema, pero tengo ya los cuestionarios y estamos en el departamento de obstetricia y ginecología haciendo un assessment entre los ginecólogos que están practicando obstetricia en Puerto Rico actualmente, de cuál es su parecer del problema de cesárea. Esencialmente, Ok. cuál es su percepción. Ahora miren la diferencia. Él está trabajando con entrar una base de datos. Quiere decir que esos datos ya los recogieron. Sí, no, Y buenos o malos, él no puede hacer nada con esto. Quiere decir que ya estamos muy adelantados en el estudio. Quiere decir, pero podemos tomar podríamos tomar el tema del problema, pero vamos a ir a otra área, otro problema. A mí me interesa diseñar un cuestionario para una evaluación del proceso de un feasibility study. Y como parte de la evaluación del proceso hay que ver varios criterios. Cierto, pero fíjate que no me has dicho sobre qué, porque feasibility study puede ser de muchísimas cosas y tenemos que, y esto es un ejemplo claro, la importancia que damos con respecto a qué. ¿Qué es lo que queremos estudiar? En el caso de él, vamos a entonces a tomar el ejemplo. Él quiere ver la percepción de los ginecólogos. No sabemos si es problema, porque puede ser que no lo vean como problema. Correcto. Se fijen que en ese sentido, fíjense en qué importante es el vocabulario. Lo que queremos ver es su percepción sobre el sobre la situación de las cesáreas en Puerto Rico. ¿Ok? Otro ejemplo, quizás que ese ya se trabajó, pero ¿puedo traer otro ejemplo? También tú tienes sobre qué tú querías ver el feasibility study. Feasibility con respecto a qué. A un programa de intervención para adultos mayores que viven solos. Ok, ¿y sobre qué queremos intervenir sobre esos adultos mayores? ¿Son adultos que están deprimidos? ¿Son adultos que están sobrepeso? ¿Cuál es la preocupación con respecto a esto? Viven solos y están en mucho riesgo a depresión, a soledad, a Ok. aislamiento. Pero realmente lo que me interesa no es los outcomes measures, sino el process evaluation. Cómo yo evaluar la viabilidad del estudio en términos de la aceptación de la intervención. Ok, pero fíjense lo que ella está hablando, de la viabilidad del estudio. Primero tenemos que ver realmente si esto, identificarlo si es un problema. Vamos a suponer que sí, ya lo hubiéramos identificado como un problema en los adultos y por eso básicamente estaríamos viendo un estudio de necesidades, viendo qué necesidades tienen estas personas que viven solas. Una vez nosotros identificáramos alguna necesidad de esta, dijéramos, bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer para entender mejor estas áreas de preocupación. ¿Querías traerme otro ejemplo? Bueno, o sea, sí es que se parte otro ejemplo. Sí, pero tráemelo como quieras y lo podemos usar los dos. Nosotros estamos ahora gestando un análisis de impacto y específicamente sobre cómo ha impactado una intervención de educación y consejería en investigación clínica a los residentes, cómo ha impactado eso comparado con años anteriores, en términos de el número de publicaciones, ¿no? en las revistas donde están publicando, etcétera, etcétera. Okay. Así que lo que estoy haciendo es un análisis
Pero todavía estoy en esta Pero fase de... está retroactivo, porque lo que quiero ver es qué impacto tuvo esa actividad. Vamos a seguir entonces pensando esto como estudios prospectivos, pero fíjense en qué importante es yo poder identificar el área de estudio, cuál es el problema de estudio. Y muchas veces ya nosotros queremos empezar a diseñar los instrumentos sin tener claro cuál es ese problema. Les voy a decir que esa es de las fases que a nosotros nos toma más tiempo. Vamos a tomar el caso de ella, de las personas mayores que viven solas en las casas, donde pues pensamos que hay una serie de problemáticas, pero a lo mejor no sabemos cuál o cuáles. Y entonces en esa área, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a revisar la literatura. Fíjense que puede surgir esta preocupación por la población en Puerto Rico, estamos envejeciendo, ¿verdad? Sabemos que la población de mayor edad va a ser la más alta en Puerto Rico. Ahora vamos a llevarnos por esta área y vamos a ver cómo vamos a llegar al cuestionario o entrevista o lo que sea. Nosotros identificamos que queremos bregar con esta población. Es importante revisar la literatura. ¿Por qué? Porque, gente, nosotros no somos los primeros que nos estamos preocupando por los envejecientes, la población envejeciente. ¿Me están siguiendo esto? De que realmente se han mirado a estas poblaciones anteriormente y ya se han identificado quizás unas áreas que pudieran ser de necesidad. Una vez yo reviso la literatura, entonces yo empiezo a formular claramente cuál va a ser esta pregunta investigativa y cuáles van a ser los objetivos. Fíjense que en esta revisión de literatura yo puedo haber encontrado que es la depresión, puede ser común. También puedo encontrar que hay otros factores como apoyo social, donde a lo mejor entre mayor apoyo social, menor depresión, porque tengo que ver también qué hay de recursos de esta población. Y fíjense en que entonces yo empiezo a diseñar una pregunta investigativa y unos objetivos bien informados. Yo sé que a veces nosotros como trabajamos con poco tiempo, queremos hacer las cosas como que, ay no, sí, ya yo sé esto, ya yo sé las necesidades que hay. Pero fíjense en qué bien podemos hacer cuando empezamos un proceso de revisión de literatura y cuando invertimos tiempo en formular claramente esta pregunta investigativa. Si aplica, podemos formular hipótesis. Si no, a lo mejor puede ser un estudio exploratorio. Y de ahí vamos ya definiendo la población estudiada. ¿Quién es la población mayor? ¿Ve? ¿A quién nos estamos refiriendo? Queremos trabajar con la población de 60 en adelante, pero en adelante ¿hasta dónde? Quiero llegar hasta 100 años. O estoy viendo una población que a lo mejor es la que atiende una entidad, un grupo. Y quiero circunscribirme al grupo que es atendido en ese sector. Y vamos a suponer que sea dirigido a adultos entre 60 a 79 años. Fíjense cómo también yo puedo ir refinando mi población. ¿Cuál es la importancia de la población? Porque realmente si yo estoy definiendo como población mayor, qué sé yo, de 50 a 65 y de 65 o más hasta 75, voy a tener los mismos instrumentos, voy a redactar las preguntas de la misma forma. Nosotros tuvimos un estudio dirigido a envejecientes y era de satisfacción, y eran personas bien mayores. ¿Cuál fue la escala que utilizamos para satisfacción? Circulitos con caras a nivel de mayor sonrisa, ninguna sonrisa, hasta total disgusto. ¿Ok? Son estas bolitas donde tienes las caritas, la expresión de la boca, donde tú vas viendo entonces eso como una, y se les explica la escala. Pero fíjense, yo no voy a hacer eso para una persona de 50 años. Ni lo voy a utilizar con un adolescente de 16, 17 años. Así que realmente la importancia hasta en cómo yo recojo el dato de la población. Definición, ajá. Sí, usted está hablando de una cuestionario que la persona misma va a llenar cuando ponen estas caras o esos son como
structured interview. Ok, ¿qué pasa? Esta escala uno la puede aplicar ya sea cuestionario autoadministrado o entrevista, por ejemplo. Déjame explicarles lo que nosotros hicimos. Era esta escala donde tenía la figura, El response scale. ok, era la escala de respuesta. Sí, yo entiendo Sí. eso, pero eso implica que usted Sí. está entregando esa Pero te persona para explico. llenarlo. Pues yo entendí la pregunta. ¿Qué pasa? Yo la puedo utilizar tanto si la estoy entregando, pero si es un adulto de 70 o 70 y pico de años en adelante, y depende de la población que yo estoy estudiando, cuando recurro a esta escala, muchas veces yo no uso cuestionario autoadministrado. ¿Por qué? Sabemos que tienen problemas de visión, muchas veces no pueden leer bien, muchas veces no es que ni puedan leer bien, a veces no saben leer. Quiere decir que mayormente para esta población, yo básicamente si tengo los recursos, y en el diseño vamos a hablar de esto, pues yo voy a usar una entrevista estructurada. Pero en esta entrevista yo puedo tener mis alternativas de respuesta y se las puedo estar enseñando a la persona. Y se las doy en un papel y le explico que de acuerdo a cada una de estas caritas me identifique cuál de ellas refleja mejor su respuesta. ¿Vieron cuán importante es definir la población que voy a estudiar? Definición operacional de las variables. Vamos a seguir el ejemplo. Percepción de los médicos sobre la cesárea. ¿Qué yo quiero decir por percepción? Cuando hablo de la población envejeciente, aún así, cuando yo hablo salud mental, ¿qué es salud mental? Cuando yo hablo de depresión, ¿qué yo estoy midiendo? ¿Síntomas de depresión o depresión clínica? Por lo tanto, fíjense que si yo no tengo esto claro, ¿cómo yo voy a recoger el dato? Cuando yo hablo de percepción de los médicos con respecto a la cesárea, yo todavía tengo que concretizar más cómo habrán definido percepción de los médicos. Cuando hablo de salud mental, ¿quién de aquí se le hace bien fácil definir lo que es salud mental? ¿Quién de nosotros podemos decir que tenemos total salud mental o que estamos en ausencia? ¿Qué es lo que, fíjense, estamos hablando de una construcción? Y eso es lo que llamamos un constructo hipotético. Porque ¿dónde está la depresión? ¿Dónde yo la mido? ¿Dónde yo la peso? ¿Ok? Por lo tanto, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces somos bien creativos. Y fíjense, en la preparación de instrumentos de recopilación de datos, la creatividad no es necesariamente un valor que admiramos. ¿Por qué? Porque nos sacamos del bolsillo unas cuantas preguntas y decimos que estamos midiendo depresión. ¿Cuán triste se ha sentido últimamente? ¿Ha tenido muchas ganas de llorar? ¿Qué son muchas ganas de llorar? ¿Qué es lo que es mucho y qué es lo que es poco? ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que es el problema mayor con que yo veo cuando realmente me traen cuestionarios para que los evalúe. No hay una definición ni un entendimiento claro de la pregunta investigativa. No hay una idea clara de la medida a la luz de la población estudiada. No hay una buena definición operacional de las variables. Por lo tanto, terminamos ¿con qué? Con un mal instrumento. Y en inglés hay un dicho bien bueno que es garbage in, garbage out. Por lo tanto, en mis cursos con mis estudiantes, yo les digo que un objetivo de mi curso, y esto, miren, yo les estoy tratando de hablar en lo que me queda de menos de 40 minutos, lo que nosotros damos en un curso de un trimestre y nos quedamos cortos. Pero que yo le digo a los estudiantes, que algo que me gustaría desarrollar en ellos es el escepticismo. Donde ellos cuestionen todo lo que ellos vean de datos publicados, de informes, hasta artículos, donde ellos se pregunten
¿Cómo se recogió esos datos? ¿Cómo se operacionalizó ese concepto? ¿Qué variables tomaron en consideración? Porque yo les voy a decir que yo puedo tener la habilidad de diseñar un cuestionario donde yo puedo obtener los datos que yo quisiera obtener. ¿Ok? ¿Y qué yo puedo hacer? Fácil, en cómo yo redacto las preguntas de lo que yo estoy, la información que quiero recoger. Por lo tanto, yo lo que quiero es desarrollar una visión crítica. ¿Y qué pasa? Todo esto entonces va a ser asociado al plan investigativo y miren, estimar los recursos requeridos para llevar a cabo este estudio. Porque a veces también nos podemos poner muy creativos, pero y a la hora de la verdad, a la hora de la implementación, ¿con cuántos recursos contamos? ¿Qué es lo que pasa también? Que a veces contamos con muy pocos recursos y terminamos haciendo ciencia mala, que es otro de los problemas que tenemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos el paso 10 que ponemos en este proceso? Estimar la viabilidad de conducir el estudio comparando los recursos necesarios y los disponibles. Y fíjense, en algo que parece, cuando les hablo de instrumentos de recopilación de datos, no es solamente la construcción del instrumento per se. Yo tengo que tomar en consideración toda esta gama de factores. ¿Algo que quisieran que ahondaran sobre esto o sigo? A la luz de eso entonces, en esta planificación de recopilación de datos, sabemos que lo más importante va a ser que obtener la información o la evidencia más adecuada que va a responder a nuestra pregunta investigativa, ¿correcto? Para esto hay diversos métodos y también una amplia variedad de fuentes de información. Y eso es lo que vamos a estar mirando, algunos de ellos ahora. Básicamente siempre partimos, y como decíamos ahorita muchos, no hay que hacer un cuestionario. Miren, si a lo mejor esa información la tenemos mejor en los expedientes. Puede ser que esté, puede ser que no esté, depende de la precisión de la información y a veces pensamos que porque decimos expediente, pues ahí va a estar todo. Pero la otra viabilidad que yo tengo que ver y conseguir la información en este expediente, ¿cuán factible va a ser? ¿Dónde es que va a estar? ¿Qué tipo de profesional necesito? ¿Cuánto va a tomar el análisis de ese expediente para recoger ese dato? Pero si voy a hacer una entrevista, ¿dónde voy a conseguir el participante? ¿Cuánto voy a tener que obtener? Este tamaño de muestra. Así que todo eso va a influenciar sobre el método que yo escoja y también cuáles son las fuentes de información que voy a usar. Pero, bien importante con lo que hablábamos ahorita que decía el compañero, además de obtener la información necesaria, tengo que ir mirando cómo esta información la voy a organizar, cómo la voy a analizar, cómo la voy a interpretar y luego cómo la voy a informar a los diferentes públicos. ¿Qué es lo que nos encontramos a veces? Que teníamos un objetivo o una variable importante, que se les olvidó recoger el dato. No habían preguntas. ¿Qué tengo? Porque estaban buscando en la revisión de literatura y encontraron muchas preguntas bien buenas sobre un tópico. Otro objetivo fundamental del estudio incluyeron 2 preguntas. ¿Qué otras cosas tengo? A veces, ¿cuántos campos? ¿Hasta cuántos campos tiene esta pregunta en las posibles respuestas? ¿Cuántos años tiene? Pues yo pienso que no voy a tener nada. Pues dejo 2 campos. Hasta 99. ¿Y qué pasa si me cayó alguien de 100 años o más? Así que realmente, cuando uno está pensando en cómo va a recoger el dato, hay que tomar en consideración toda esta gama, informar las audiencias que tienen interés en los resultados de este estudio
¿Qué tipo de información están esperando obtener? Los que me pagan, los que me contratan. Así que fíjense en todos los factores realmente que toman en consideración en este paso. Y vamos a mirar entonces que también tengo que tomar en consideración la evidencia que yo voy a tener a mi disposición. Muchas veces esta evidencia puede ser pobre si no es confiable, si es escasa o simplemente no es relevante a las preguntas formuladas. Y es buena evidencia si proviene de fuentes y métodos confiables. Y ahí es la palabra que ustedes me decían. ¿Cómo yo sé que esto es válido? ¿Cómo yo sé que esta información es confiable? Es bien interesante que a veces yo pues tengo estudiantes o personas que me dicen, mire, yo le traigo este cuestionario para que me diga si es válido. Porque yo sé que es una preocupación bien genuina que hay. Vamos a ir viendo a través de la presentación qué es lo que tendríamos que tomar en consideración para ver si es válido o confiable. Ya hablamos de las diferentes formas de recoger la información. Vamos a ver sobre algunos de ellos. Y por esto voy a ir rapidito. Yo tengo 2 lecturas que después no sé si se las pueden reproducir. Donde uno va a mirar estos diferentes métodos de recopilación de información con sus ventajas y desventajas. Porque créanme que todo en la vida, nada es totalmente perfecto. Yo puedo decir que, yo voy a hacer una entrevista por correo, la voy a enviar. ¿Qué problema tienen las entrevistas por correo? Son sumamente económicas, pero la tasa de respuesta es bien baja. ¿Qué factores yo tengo que tomar en consideración y qué elementos para yo decidir cuál es mi mejor método de recopilación de información sobre estas que vamos a estar aquí? Van a encontrar una descripción bastante buena en este artículo. ¿Ok? Por lo tanto, entre los posibles métodos que tenemos, observación de la conducta. Por ejemplo, si estamos haciendo una intervención con niños, donde queremos disminuir los niveles de agresión entre niños, o queremos mejorar los patrones de comunicación o de expresión de malestar, o vamos a pensar que a veces tenemos pues unas generaciones que estamos trabajando mucho alrededor de violencia. ¿Qué yo voy a hacer? Hay escalas, tendría que ver qué escalas hay que midan lo que yo quiero, pero también un posible método es observación. Ahora, en esa observación puede ser válida o inválida. Si yo tengo varios observadores y cada uno está interpretando agresión o violencia desde diferentes perspectivas. ¿Vieron todo lo que estamos viendo? Que cuando yo tenga ese concepto operacionalizado para una hoja de observación, yo tengo que expresar exactamente qué tipo de conducta es que nos estamos refiriendo bajo violencia. Ese personal tenemos que adiestrarlo. Y vamos a ver que esa lectura le van a hablar de todas ventajas y desventajas. Voy a ir brevemente explicando, describiendo algunas y después vamos a tratar de dejar algunos minutitos de preguntas que si quieren que amplíe sobre una de ellas podemos. Pruebas de conocimiento, encuestas de opinión, simulaciones. Saben que se usan, tenemos aquí las clínicas de pacientes simulados. Nosotros las hemos usado especialmente para evaluar programas. Si queremos ver si el servicio está respondiendo a cómo deberían ser las directrices, un paciente simulado es excelente. Tenemos pruebas de rendimiento, técnicas Delphi, Q-Sort, son distintas técnicas. Tenemos cuestionario, que es mucho de lo que hemos oído. Cuestionario, cuando yo hablo cuestionario, esto puede ser bien amplio. Yo tengo cuestionario por correo. Yo lo puedo administrar en forma grupal, lo puedo administrar en una forma individual. Se puede administrar, tengo un cuestionario que sea por teléfono. Internet se está usando muchísimo hoy día. Ahora, ¿qué eso va a influenciar? Si mi población de envejecientes, del estudio que estamos hablando aquí, ¿cuán factible va a ser un cuestionario por internet? ¿Ok?
¿Cuán factible va a ser un cuestionario por correo? Ahora, ¿cuán factible es que yo lo puedo hacer a través de una entrevista individual? Pero una entrevista individual, ¿cuánto me va a costar esa entrevista con cada participante? ¿Ok? Si es entrevista por teléfono, ¿cuántos tendrán teléfono y cuántos tendrán buena audición? ¿Se fijan todos los factores que entramos a tomar en consideración? Y todos estos factores que les estoy hablando van a contribuir a mi validez y a mi confiabilidad, ¿correcto? Porque si a la población de la que yo quiero accesar información, yo pierdo un número grande de ellos o los excluyo por mi metodología, ¿qué pasa? Que ya yo estoy introduciendo sesgo. Porque estoy recogiendo la información de un grupo limitado. Tenemos series de tiempo donde se puede medir una misma variable en diversas ocasiones. Tenemos estudios de casos, registros, que es lo que hemos hablado, los récords, los archivos, archivos, entradas de información. Ahora, vamos a ver a la hora de que yo tengo que elegir un método, qué cosas van a entrar en consideración. Primero, la disponibilidad es uno de ellos. ¿Qué tipo de información yo tengo accesible? ¿Qué disponibilidad tengo? Por ejemplo, cuando estamos pensando en esta población de envejecientes, ya definimos de qué grupo estábamos hablando, ¿verdad? De qué edad, definimos la información que quería. Vamos a ver que yo quiero obtener datos de su utilización de servicios de salud. ¿Ok? Yo quiero obtener la información de cómo estas personas utilizan salud, qué servicios utilizan, cuán fácil es el acceso. Pregunta, ¿qué me puedo hacer? ¿Y qué yo tengo disponible? ¿Qué yo tengo a la mano? Puede ser que si esto es una clínica, a lo mejor en los expedientes ya yo tengo unos datos que pudiera tomar en consideración. A lo mejor tengo que ver, yo tengo un personal que pudiera estar disponible para hacer las entrevistas. Yo tengo ya alguna información que hemos recogido de ellos, que ya esté en los expedientes. Tengo informes que se haya hecho. Y en vez de yo tener que ir a hacer un estudio de necesidades en esta comunidad, ya en los informes previos se hayan identificado esta población de envejecientes, cuáles son las áreas en las que tienen necesidad. Fíjense, porque si yo entonces hago uso de esa disponibilidad de información, yo estoy facilitando usar menos recursos y mejor calidad de información. El método. Necesito asistencia para la capacitación del personal que va a recoger la información o necesito expertos. Y ahí déjenme decirles que es uno de los problemas que muchas veces vemos. Nosotros pues somos muy buenos en nuestras áreas profesionales, ¿correcto? Hemos estudiado mucho, tenemos grados doctorales y muchas veces el preparar un cuestionario o una entrevista lo vemos como que ¿qué implica? Sentarnos y escribir unas preguntas. ¿Estoy en lo correcto? Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Donde realmente no atribuimos la necesidad de un peritaje. Porque si yo quiero medir depresión, me siento y escribo unas cuantas preguntas. O si yo lo que quiero medir es satisfacción con los servicios que ofrecemos en esta clínica, nos sentamos y le preguntamos, ¿y qué tú crees por satisfacción? Vamos a ver, ¿qué sería esto? Y escribimos unas cuantas preguntas. Y yo creo que muchas veces ese es un gran problema que tienen la forma en que se han usado para recoger la información, donde no damos suficiente seriedad y tampoco atribuimos la cantidad de tiempo que requiere el preparar un buen instrumento de recopilación de datos. Ligia está en un grupo de investigación. Usualmente la preparación del cuestionario para los estudios de ustedes, ¿cuánto tiempo les toma? Muchísimo tiempo. ¿Qué es mucho? ¿Qué te puedo decirte? Yo estoy desarrollando un instrumento y
versión beta del instrumento que la tengo ahora y la estoy probando en el campo tomó 2 años y medio. Wow. Eso es mucho tiempo. Nosotros empezamos con entrevistas individuales. De las entrevistas individuales se analizó, se sacó información. Yo estoy haciendo calidad de vida en adolescentes con problemas de salud mental. Entonces queríamos saber, como dices tú, qué es para ellos calidad de vida. Y primero empezamos pues estudiando lo que había, ¿no? Seguro. Dijimos, pues queremos algo distinto. Porque no hay que reinventar la rueda por completo. Tú sabes, tú puedes partir de eso y ver cómo tú lo amplías. Ahora, sabemos que en nuestros estudios ninguno de nosotros nos tenemos el lujo de 2 años y medio. Pero lo que sí les quiero hacer ver es que requiere un esfuerzo de tiempo, que eso lo entremos en la fórmula de tiempo. Porque lo que pasa... Y lo único que te voy a añadir es que si es multi-site es aún mucho más complicado. Sí, eso ni lo vamos a complicar. Nosotros estamos con pilotitos, no nos lleve muy lejos, Ligia. Ok, ¿qué es lo que les quiero hacer ver? Que nosotros como la visión que hay generalmente del instrumento de recopilación de datos es como que eso es un accesorio de fácil incorporación. ¿Qué pasa? Que en la planificación de nuestro trabajo entonces dejamos muy poco tiempo para que podamos entrar en tener una medida buena. Y viene el resultado muchas veces de lo que les estoy diciendo, de que no tenemos buenos datos, por lo tanto los resultados del estudio, todos los estudios, eso es maravilloso, todos llegamos a conclusiones y a datos. Ok, hacemos datos, llegamos a conclusiones. Lo que pasa es que entonces la duda viene, ¿ese es el tipo de investigación que queremos? Queremos seriedad en nuestras conclusiones, ¿verdad? ¿Cuánto entonces la inversión de tiempo en esta fase nos va a llevar? Prueba piloto, nos los mencionó Ligia, que ya está por fin en esa fase, pero muchas veces después de la prueba piloto tú tienes que volver a ver cómo necesitamos refrasear preguntas, realmente es otra revisión y probar esa revisión. Potencial de interrupción, el método de datos que cojo, voy a mismo. ¿Cuánto causa interrupción en el escenario? Porque miren, entre más interrupción cause, menos probable es que veamos las cosas como están sucediendo. Pueda causar malestar entre la población. Ligia, ¿nos querías ampliar algo? Perdón, iba a ir hacia atrás, iba a decir que lo que me ha pasado a mí muchas veces es que muchas personas me traen un instrumento, una manera de medir algo, que la usaron en Estados Unidos, que la desarrolló no sé quién y la tiene en inglés. Queremos usar esto aquí, ya. Nada más es cuestión de traducirlo y usamos, pues es mucho más que eso. Entonces te iba a decir, no solo es el multi-site, sino es el idioma, cómo se traduce, qué significa para las personas en español y pues tiene que ver con nosotros, qué en realidad significa lo que vamos a preguntar y cómo se equipara si después de todo tener nuestros datos queremos decir esto se parece a lo que ellos tienen allá, esto es igual, nosotros tenemos menos, nosotros tenemos más, pues solo vamos a saber si tenemos menos y más si los dos estamos midiendo lo mismo. Bueno, y la verdad es que estamos presentando un cuadro un poquito tétrico y no es para que salgamos de aquí cortándonos la vena y pensando que esto es imposible, pero lo que sí yo creo que es importante el reconocer ustedes en sus procedimientos clínicos. No es tan importante la calidad de información que ustedes recojan del paciente, sus procedimientos, ustedes tienen unas técnicas que se llevan a cabo, la tienen que llevar a cabo con rigurosidad, estoy en lo correcto para hacer un buen diagnóstico. Pues tenemos que pensar que esa misma rigurosidad es lo que requiere y el esfuerzo que requiere cómo recogemos ese dato. Definitivamente. Reactividad, por ejemplo, eso puede ser un problema y es, por ejemplo, cómo las personas, cómo se responde a esa recolección de datos, cómo yo puedo influenciar que esa recopilación de datos me dé unos resultados versus otros. Otros factores que hay que tomar en consideración, lo que hablábamos, sesgo. Y tengo por ahí el ejemplo, muestra, tamaño de la muestra. Y fíjense en que todo esto tiene que ver con la redacción del instrumento o cómo yo recojo los datos. Porque si yo digo que te quiero hacer una entrevista, pero necesito entrevistar, qué sé yo, 200 personas para tener una muestra razonable,
¿cuánto esfuerzo eso conlleva económico? O sea, ¿y cuántos recursos me va a requerir? Versus si lo hago telefónicamente. La muestra, también si la hago por disposición. Cuando yo tengo una muestra por disponibilidad, que es el que me dice que sí, yo me la acerco de momento. ¿Qué pasa? Muchas veces hay muchos factores que pueden influenciar en quién yo me acerco para que me conteste el cuestionario. A lo mejor si es una mujer, cuán joven, cuán bonita es, o si yo lo veo por ahí con una cara de gruñón. Pero a lo mejor el que está con la cara de gruñón es el que más problema tiene de la variable que yo estoy estudiando. Así que fíjense nada más hasta quién yo escojo para administrar este instrumento. Yo puedo estar introduciendo sesgo, fiabilidad y validez, que es algo que oímos mucho. Yo tiemblo cuando alguien viene a la oficina y me dice, me gustaría que me dijera cuán válido es este cuestionario. Yo tiemblo porque digo, ¿y qué les digo? Tú sabes, porque realmente yo a veces, bendito, le voy a decir que a veces personas se me ponen allí a llorar. Entonces yo digo, ¿les digo o no les digo? ¿Me siguen? Porque yo no quiero que mi oficina se vea como que es el sitio de las lágrimas, tú sabes. Y de hecho, yo sé que hay profesores que después no me han mandado a más nadie. Pero realmente ese es el problema, de que nosotros entendemos que es que yo le llevo esto a fulano de tal, me lo va a mirar y me va a decir, sí, es válido, es bueno. Es confiable y son dos términos distintos. Cuando nosotros hablamos de confiabilidad, lo que estamos diciendo, la fiabilidad, es si las veces en que se está midiendo medirá lo mismo. Lo que pasa es que yo no sé qué DH está midiendo. ¿Ok? Yo puedo decir que una medida es fiable si se la dimos en una ocasión al caballero y vengo 2 semanas después y se las damos y tiene una correlación alta, pues decimos, mira, puntuó similar, contestó de una forma similar. Pero yo no estoy diciendo que esa medida para un constructo hipotético, como hablábamos ahorita, el constructo de la depresión, nadie me dice que esa medida está midiendo depresión. Por ejemplo, y eso estamos hablando de constructo hipotético. Otra forma de fiabilidad, por ejemplo, es si las personas interpretan las preguntas de la misma forma. Por ejemplo, la consistencia. Si yo tengo varios entrevistadores y uno de ellos es bien, tiene esta buena personalidad, entendió el cuestionario, está aquí desde que se empezó el proyecto, versus otro que tuve que reclutar hace 2 semanas y lo estoy mandando al campo a recoger datos. ¿Pudiera ser que hubiera un factor entrevistador que pudiera influenciar la fiabilidad de los datos? Pero esos son elementos que no los consideramos. Nosotros a veces ni pensamos que tenemos que dar un adiestramiento detallado a los que son los entrevistadores. Ligia, ¿cuánto nos coge esos adiestramientos a veces? 1 semana. 1 semana. Y uno diría, pero 1 semana para que haga unas preguntitas. Ya nosotros estamos acortando, ¿verdad? A veces depende de cuán complejo es la entrevista. Las de Ligia trabaja son bien técnicas y complejas. Pero es para... Y de diagnóstico también. Seguro que son muy... entonces, ¿qué pasa? Igual con un observador. Yo puedo ya estar entrando a que las personas no están observando lo mismo bajo el constructo que estoy midiendo. Validez, se los voy a complicar. Si lo veamos un poquito complicado, ahora con validez, fíjense en lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que estas preguntas miden lo que pretenden medir. Si estos instrumentos que dimos de depresión, yo estoy diciendo que en esta población de envejecientes realmente mide depresión. ¿Y cómo yo les voy a contestar a la pregunta, a esto, decirle a una persona que su escala son válidas de yo mirarla? ¿Cómo yo le voy a decir que su cuestionario y su metodología es fiable y es válido? Porque estamos hablando de 2 términos de validez. Validez interna, que es la del instrumento, y generalmente aplicamos este término a escala.
Cuando yo tengo muchas preguntas que voy a hacer una sumatoria, pero yo tengo la validez externa, que las preguntas, la entrevista se haya llevado a cabo bajo el ambiente correspondiente, la entrevista telefónica, la comunicación estaba clara, no le estaba haciendo la entrevista telefónica a una persona media sorda, ¿ok? Este viejito de 90 años, que a lo mejor entonces esa técnica no era la más conveniente, que yo estoy introduciendo fuentes de invalidez externa. No necesariamente de la medida, sino de los procedimientos que utilicé. Así que realmente el cuadro es que hay, si queremos recoger buenos datos, buena información, el cuadro es que tenemos que tomar en consideración varios elementos. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones? Retener el impulso de escribir preguntas específicas hasta que usted no haya pensado bien el problema a ser investigado. Obtener datos del que responde, de otras personas, eventos, condiciones del que responde, opiniones, creencias, porque eso me va a ayudar a entender cuál es mi mejor método, cuál es el mejor instrumento. Escribir el problema a ser investigado y mantenerlo a la mano cuando esté trabajando en el cuestionario. Mire, nosotros una vez teníamos un estudio que era en mujeres que laboraban en la prostitución y éramos un equipo de trabajo. Y preparando ese cuestionario, pues todo el mundo decía, mira, esta pregunta sería buena, pero siempre teníamos que mantener cuál era la pregunta investigativa, cuáles eran los objetivos. Porque era tanto lo que todo el mundo quería saber, como es una población poco estudiada, que entonces el cuestionario terminaba a ser como de 3 horas. Lo mismo uno, lo que yo les decía ahorita, yo puedo tener, y otra cosa que tendemos a pedir, es que identifiquen cada pregunta a qué objetivo responde. Porque vamos a ver que el objetivo primario de su estudio lo tiene con 3 preguntitas. Y 3 preguntas no muy buenas, porque pues ahí no había mucha literatura o no consiguió mucho. Se fijan lo importante, tener esas variables, las variables que dijimos, ¿cuáles son las variables que usted está midiendo en ese instrumento? Por variables, ¿qué quiero decir? Cuando hablamos del estudio del caballero, la percepción de los médicos con respecto a la cesárea. ¿Qué yo quiero decir que es percepción? ¿Cómo eso se operacionalizó? Él ahora está bregando con un banco de datos, pero parte de él, antes de analizarlo, él tiene que ver cuánto esas preguntas realmente son lo que deberían ser. Cuánto medían lo que realmente dicen que quieren medir. Por lo tanto, otros pasos. ¿Ven lo que decíamos? Cuando escribo una pregunta, ¿por qué yo quiero saber esto? Sería interesante conocer, eso no nos es una respuesta. Si es un cuestionario, un formato de entrevista, tenemos un primer borrador. Lo reexaminamos, lo revisamos, hacemos prepruebas. Aunque sea un cuestionario administrado, yo hago las prepruebas en entrevista para ver con la persona que no está entendiendo del reactivo hasta que tengo el formato final. Sobre cada pregunta debe explorar, ¿es esta pregunta necesaria? Se necesitarán varias preguntas sobre el tema. ¿Tienen los que responden información sobre el tema? Yo he visto cuestionarios que dicen, bueno, ¿y qué creen de la situación actual que está pasando en la legislatura? ¿Cuál situación actual? Y la persona dice, ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con qué? Con esto. Pero si la persona no sabe, no tiene el conocimiento, y son cosas que a veces pues no se plantean. ¿Está la pregunta cargada en una dirección? ¿Es adecuado el fraseo de la pregunta? Esto de cargada en una dirección, hay un ejemplo fabuloso, que voy a ver si ahorita las buscamos y se lo enseño ese ejemplo, aunque sea. Los errores comunes, que el investigador no formula objetivos claros. Los procedimientos de recopilación de datos no los relaciona bien con el objetivo. Utilizan cuestionarios para problemas que se pudieran estudiar mejor utilizando otro método de recopilación de datos. No presta suficiente tiempo a la preprueba, al estudio piloto.
incluye demasiadas preguntas. Y otra cosa, no lo van a creer, pero el formato, la gramática. Yo no les puedo decir las cosas que yo he visto. Y en grupos profesionales, está bien, yo no le estoy diciendo en grupos no profesionales. ¿Por qué? Porque es que muchas veces lo hacemos con prisa. Y yo sé que hacemos la mejor voluntad, es con nuestra mejor voluntad, pero afecta al que ve ese cuestionario. Tenía ahí por ahí unos ejemplos, pero yo creo que lo podemos aguantar ahí porque ya lo que nos queda alrededor de 8 minutos. Y entonces, las lecturas, Marieli le estaba diciendo que tenía aquí 2 artículos donde pues van al detalle más de las ventajas y desventajas de cada una de las metodologías. En el fraseo de pregunta, miren, no podría estar hablándole aquí horas, pero por ejemplo, un problema que vemos muchas veces y como yo puedo obtener los resultados que yo quiera, simplemente con la escala como yo la construya. Yo le doy una escala de 5 categorías, donde dice siempre, casi siempre, a menudo y nunca. 4 categorías. Tengo 3 en la dirección favorable y tengo una en la dirección no favorable. ¿Qué pasa? Yo estoy tirando 75% de las probabilidades a que baile en una dirección favorable. Simplemente con no tener una escala balanceada. Un ejemplo precioso que hay aquí al final, déjeme ver si... déjame salir de la presentación. No. Le voy a pasar rapidito. Todo esto son ejemplos de preguntas que pudiéramos aquí. Ok. Miren esa pregunta. Esto se llevó a cabo, es la encuesta del 1951 de Gallup, ¿ok? Donde decía, ¿cree usted que Estados Unidos hizo un error al decidir defender a Corea o no? El 49% dijo que hicieron un error, ¿ok? Para el mismo año, el mismo mes, la encuesta del National Opinion Research Center dijo, ¿cree usted que Estados Unidos estuvo bien o mal en enviar tropas norteamericanas a detener la invasión comunista en Corea del Sur? ¿Cuántos dijeron que era un error? 36%. ¿Cuántos en la anterior? 49%. Y les estoy hablando de 2 entidades reconocidas en el campo de la investigación. Así que imagínense en cuántos sesgos nosotros podemos estar introduciendo nuestras preguntas sin darnos cuenta. Así que básicamente si algo logramos con esta charla, también es que ustedes duden de ustedes mismos. Que dudemos de nuestra capacidad, donde nos cuestionemos, lo estoy haciendo bien, que tengo que tomar en consideración, donde si pueden incorporen a su equipo personas que tengan pues mayores destrezas en el área de preparación de instrumentos, que lo consulten. Miren, nosotros nos encanta que nos critiquen el trabajo. Yo sé que a veces uno piensa que esto es mucho esfuerzo personal mío y si me lo critican, veo como que me están atacando a mí. Pues nosotros en nuestro equipo no sale nada sin que lo hayan visto por lo menos 3 pares de ojos. Y cuando hacemos nuestros instrumentos es un equipo de trabajo que nos estamos reuniendo, donde nos cuestionamos, ¿es esa la mejor escala? ¿Cómo yo sé qué responder? La realidad es que para Puerto Rico no hay mucho validado. No tenemos el lujo de Ligia de estar 2 años y medio, pero sí podemos hacerlo un poquito más seriamente. Donde ejemplo, yo lo que no puedo... siempre es un ejemplo. Sí, yo sé, Ligia, pero es un ejemplo excelente, o sea, que ya he tenido esta oportunidad de tiempo. Pero muchas veces, pues que yo no tengo que se haya dado con puertorriqueños, pero ¿qué hago? Busco a ver si se ha hecho con latinos en Estados Unidos, si se ha validado con poblaciones de latinos, de validez, si hablamos de los tipos de validez. Ese es eso es otra área. ¿Por qué? Porque hay una validez que se llama validez de contenido, validez aparente, donde realmente no tiene la rigurosidad de lo que estamos hablando de otros tipos de validez. Así que algo que es bien importante también que sepamos leer y cuando vemos que las medidas nos dicen,
nos habla de los constructos, del análisis factorial que se llevó a cabo. Es importante que uno pueda entender esa literatura. O que tenga alguien que la pueda entender, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger lo menos malo. O sea, yo le parto de la premisa de que algunos no hay validado para Puerto Rico. Digo, pero ¿qué es lo mejor que yo puedo conseguir? Así que en ánimo de que no los haya descorazonado, ¿tienen preguntas? ¿Algo que brevemente quisieran que ampliara sobre algo de lo que he estado hablando? ¿Qué pasó? Ay, sorry. Sí, tengo una duda en cuanto a un cuestionario autoadministrado versus structured PwC. Okay. Si no tiene nada de opinión, si es información que uno quiere sacar de la persona. Por ejemplo, son medicamentos que usted ha usado, medicamentos de que son over the counter y suplementos. Ok, un estudiante mío hizo un estudio de medicamentos. En este caso, yo no me acuerdo si él estaba en el hogar del participante. Ah, no, él lo recogió de unos datos recogidos. Muchas veces cuando se han hecho estudios de medicamentos, también va a influenciar a qué población uno está, sobre qué poblaciones. Por ejemplo, una población de personas mayores de edad, puede ser que sean múltiples medicamentos que se estén usando. Si nosotros estamos en la casa del entrevistado, ¿verdad? Si es entrevista, primero tengo que determinar si va a ser entrevista o va a ser autorreporte, ellos escribiéndolo. Y ahí tengo que decidir qué pregunta puedo usar, abierta o cerrada. Porque si es abierta, mis categorías tienen que ser exhaustivas. Gracias, que esa es otra de las consideraciones que entramos. Donde a veces yo puedo poner, y estaba en los ejemplos, 4 categorías o 5 o 10 medicamentos, pero ¿cuánto una persona me vaya a leer un listón de 30 medicamentos? Que vengan acá, eso es realista. Si es una población de avanzada que están usando múltiples medicamentos, les voy a decir lo que nosotros hemos hecho. Nosotros sí, como nuestras entrevistas son en las casas, le decimos, ¿me puede traer los potes de las medicinas que usted está tomando? Si es para una cita, que ese paciente va a venir a su cita próxima, en su próxima cita, ¿me puede traer los potes? Y les aclaro, por medicamento, yo quiero que usted me incluya todos los que le hayan recetado todos los médicos y que usted esté tomando actualmente, y también los que usted compra en la farmacia sin receta. Tráigame también hasta las vitaminas, si eso es el interés de mi estudio. ¿Vieron? Ahí qué pasa, yo dudo mucho del autorreporte. Si se lo estoy dando a una población de 18, 19, 20, 21 años, brego con el autorreporte a lo mejor. La otra cosa es, ¿cuán principal es esa variable para mi estudio? ¿Es la variable dependiente? ¿O es una de 20 variables que no va a tener mucha importancia en mi modelo conceptual? ¿Vieron el modelo cuando hablamos de la operacionalización de las variables, de haber visto la literatura? Yo voy a ver cuáles variables realmente son relevantes y principales para este estudio. Y dependiendo de la importancia que sea esa variable, es lo que yo voy a utilizar. ¿Vieron entonces que preguntas estructuradas, cerradas, versus preguntas abiertas, puede ser influenciado también por la metodología que yo esté utilizando? ¿Okay? Y también yo lo voy a decidir a la luz de todas las características. ¿Otras preguntas? Cuando, sí. Ay, perdóname, que cuando uno encuentra un instrumento que lo mejor disponible para la población que yo quiero es validado en Estados Unidos con población latina, ¿qué hago con ese instrumento? O sea, ¿cómo yo documento? Pues entonces uno lo va a reconocer dentro de sus limitaciones, pero entonces también uno puede entrar en un proceso de traducción. No, eso es otra cosa. Pero si decido utilizar ese instrumento por el tiempo, lo que sea, eso es lo mejor que tengo disponible y decidí que se lo voy a usar. Tengo que mirar que no sea muy malo. No es lo mejor disponible. Tengo que ver que yo haya hecho una revisión suficientemente amplia. Por ejemplo, yo he visto estudiantes que me dicen, encontré esta escala y me la traen. Yo digo, no. ¿Cuáles otras encontraste? Preséntame la evidencia de que todo lo que está afuera, esa es la mejor. Okay. No es simplemente la que encontraste. A la luz de eso, después bregamos con otros procedimientos, porque también yo puedo ver validez de contenido donde se lo doy a unos expertos en el área. Mira, esto aplica aquí a Puerto Rico. A lo mejor hay reactivos que hay que eliminar a pesar. Lo que me preocupa más es cuando se ponen creativos.
Y entonces redactan y añaden unas preguntas que después yo digo, anda el caray, y ahora cómo sabemos que eso realmente mide y la entra en la sumatoria que mide lo mismo que el constructo que se quería medir. Cuando empezamos a quitar preguntas. Los otros días tenía yo ayudé a unas estudiantes del programa de evaluación que estuvieron con unos estudiantes de medicina. Y nosotros trabajamos las escalas que ellas utilizaron para analizar los datos. Pero cuando estoy mirando la otra escala que utilizaron ellos, y esto lo estoy viendo en la publicación, yo no le empiezo a cuestionar, oye, ¿cómo tú sabes que esa medida está midiendo lo que tú decías que mide? Porque eso el review es lo primero que va a mirar. ¿Es una escala desarrollada por ellos mismos? No, la habían conseguido de la literatura, pero la añadieron reactivo. ¿Ok? Ligia. Bueno, te iba a decir que para latinos en Estados Unidos chequéate muy bien el español, hay muchos distintos grupos de latinos en Estados Unidos. Sí. Cuando son mexicanos americanos, normalmente a veces ni entendemos el español que usan. Y lo otro es que hay muchos que usan latinos que han vivido allá, que también entender la gramática y la redacción a veces que regresaría a que se tiene por lo menos que ver cómo funcionaría para... Y entonces fíjense todo lo que les hemos hablado, tienes las prepruebas, tienes el estudio piloto, lo puedes dar a varios expertos en el área, se lo doy a varias personas que yo espero que tienen ese constructo. Por ejemplo, estas son cosas que te pasan cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimido. Exploro y la administro, a ver si los reactivos se están entendiendo. Así que podemos hacer muchas cositas que yo he visto que generalmente no se hacen. Cuando no le damos ese tiempo. Una de las cosas que le iba a decir, la otra cosa es seleccionar instrumentos. Lo voy a tener, ¿qué permisos necesito para llegar a esa población? Lo tengo que enviar a IRB, ¿cuántos meses tengo que incorporar esto en la fórmula? Vamos a tu pregunta. Ya algunas la han contestado, pero también todo depende mucho de lo que usted ha mencionado en términos del tiempo, que usted dice que no hay cosas que no vi y que le gustaría ver que a veces no se hacen. Y pues desafortunadamente hay veces que por falta de tiempo, pues en lo que someten a la IRB, poder validar, eso requiere expertise. Hay veces que, ¿verdad? ocurre eso, se pone un poco creativo, y no necesariamente ponerse muy creativo quiere decir que va a salir un resultado adecuado. Pero entonces, uno con los recursos que uno tiene, en términos si uno quiere validar algún instrumento, ¿cuál sería, verdad, cómo validar, obviamente cada uno en su área? Es a veces bien difícil, así que yo estoy de acuerdo contigo, y por eso yo no quiero aquí un cuadro tétrico, por ejemplo, y la cosa es que a veces pues estos tipos de validación, pero fíjense que yo les hablé de validez interna y de validez externa, ¿ok? La validez interna es las propiedades psicométricas si estoy usando un constructo hipotético. Por ejemplo, si estoy usando una medida de satisfacción, satisfacción con el cuidado, tiene lo que se ha visto en algunos estudios que es multidimensional, porque a mí me puede haber encantado el médico y puedo haber encontrado que las facilidades es una asquerosidad terrible. ¿Ok? ¿Y cómo tú juntas esos dos para decir si yo estoy satisfecho o no? ¿Cuántas dimensiones tiene satisfacción? Por lo tanto, parte de lo que nosotros podemos hacer es con qué seriedad estamos evaluando el concepto. Si es un concepto multidimensional, que tiene varias dimensiones, estoy cogiendo una preguntita para cada dimensión y ya diciendo que esto es, ¿cómo lo voy a medir? Quiere decir que tú tienes el potencial de ver dentro de lo que se ha desarrollado, qué es lo mejor. Uno busca cuáles son las propiedades psicométricas de esa medida cuando se utilizó, con las poblaciones que se utilizó. Podemos tomar la atención de mirar cómo esa medida la entendemos los puertorriqueños aquí. Validez externa. Puedo mirar cómo lo voy a administrar, qué instrumento voy a hacer, ¿va a ser una entrevista autoadministrada o va a ser una entrevista personal? Porque ahí yo estoy entrando sesgo. Si la persona no puede leer bien
o no oye bien y estoy haciendo una entrevista telefónica, ve, estoy entrando mucho error. Sí. La preguntita mía era, ¿cuál es el límite de expertos para evaluar el introducir o el poner una pregunta nueva a mi cuestionario? Ok. 3, 7, 10. Okay. Yo lo que te diría, lo que guía lo que uno entra en ese cuestionario va a ser tu pregunta investigativa, tus objetivos y las variables que tú dices que quieres estudiar. ¿Ves? Eso va a ser nuestra guía. Ese es nuestro norte. Un ejemplo concreto para ver. Ok, un ejemplo. Yo estoy estudiando una intervención donde queremos impactar sobre la depresión. Okay, en unos pacientes en clínicas de cuidado primario. Quiere decir que para mí una medida fundamental es depresión. Esa medida yo la doy antes y la doy después. Ok, pero además y por lo tanto yo tengo que dedicar mucho tiempo a estar seguro que esa medida de depresión es bien buena. Pero yo no quiero ver depresión nada más. Yo quiero ver también cómo impacta otros factores y entre ellos puede ser calidad de vida, puede ser funcionamiento social. Por lo tanto, estas son otras variables asociadas a mi estudio que yo voy a mirar cómo se recoge bien calidad de vida o cómo se recoge funcionamiento social, qué medidas hay, cuáles son las mejores. Pero todo esto lo guió mi modelo conceptual. Si yo tengo un modelo conceptual claro de la relación de la problemática estudiada, de lo que se dice que afecta esa situación, por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo una intervención para el control de la diabetes y estoy mirando la hemoglobina glucosilada, pero entonces a lo mejor es diabetes y yo quiero, mi intervención va a impactar sobre nutrición, a lo mejor va a impactar sobre ejercicio. Pues entonces yo tengo que ver cuál es una buena medida de nutrición que pueda estar impactando, que mi intervención va a estar impactándola. Pero fíjate cómo es bien claro y bien sencillo que siempre lo que va a guiar la información que tú recojas es lo que tú dices que está relacionado con lo que tú estás estudiando. O sea que no hay un límite de experto. Va a depender del constructo, bueno, en términos de los expertos que van a evaluar la validez de contenido. Bueno, lo que pasa es que ahí está lo que tú quieres introducir a tu cuestionario y el primer experto eres tú. Al tener bien claramente definida tu población. Ahora, en mi caso, los estudios yo no los puedo hacer sola, porque yo necesito una expertise en unas áreas que yo no lo tengo. Y por ejemplo, como mis estudios son longitudinales y yo quiero ver cambios a través del tiempo, pues yo tengo un experto en análisis, en las técnicas estadísticas que yo necesito. Yo necesito unas técnicas estadísticas que aunque yo pierda un sujeto, no pierda los datos, una observación, porque yo los entrevisto en base, vamos a suponer a los 4 meses, a los 8 meses, al año. Pues, ¿qué pasa? Yo busco un estadístico que tenga competencia en el tipo de análisis que yo necesito. Quiere decir, por ejemplo, si estoy redactando un cuestionario, pues si hay alguien dentro del equipo de ustedes, o ustedes pueden buscar un asesor que tenga esas destrezas, pues tratas de incorporarlo. Pero yo no quiero decir que es una multitud de gente. Pero tienes que identificar cuáles son las áreas centrales y que usted no tiene peritaje. Yo sé que se tienen que ir, ya son las 2:10. Así que, Lidia, tenías la mano levantada para algo. Sí, no, yo iba a decir que nosotros, por ejemplo, mínimo tratamos de juntar a 3 a 5 personas que tal vez sean expertos en el área, los reunimos juntos, tal vez ya se leyeron el cuestionario antes, pero lo traemos a una reunión juntas donde discutimos todo, por qué y cómo y por qué esa pregunta está buena, pero yo diría que mínimo usamos 3 personas que sean expertas en el área, pues aparte del PI del estudio, porque siempre nos ayuda, siempre nos da una visión más amplia de que tal vez qué se nos está olvidando y todo. Y de nuevo, como tú escoges esas personas, también tú las quieres que tengan peritaje en el área que les estás consultando. Y siempre alguien en el área de cómo medir. Y bueno, y iba a decir un good news, ya que Mili dice que esto es difícil. Un good news es que de vez en cuando y con análisis estadístico nos damos cuenta
que una sola pregunta bien buena te mide lo que tal vez 10 no te miden. Pero solo nos damos cuenta pues cuando hacemos esos análisis estadísticos. Puede ser que de vez en cuando, para tu área, mira, con eso te predice otras variables. Y entonces por eso es que cuando usted mira la literatura, usted ve si ya ese alguien ha publicado cuál es esa pregunta buena. Por eso es que miramos tanto que se ha hecho en el campo. Pero así que esto es como part 1 y yo diría que part 2 es la parte psicométrica, o sea, después vienen todos estos análisis de cómo miden las preguntas. sí, pero acuérdense que no todo el mundo tiene los recursos que tiene en sus proyectos. Pero nada, es una idea. Pues gente, gracias por la atención.